Un fuerte abrazo con todos los que están conectados en esta hora. Yo creo que si recibiéramos la noticia que en nuestra casa va a haber un milagro en esta noche, tendríamos una expectativa de qué es lo que Dios va a hacer. Si escucháramos que va a haber un milagro en nuestro puesto de trabajo, dijéramos, esto hasta tengo que grabarlo para mostrárselo a las demás personas y puedan creer que Dios se está moviendo, puedan darse cuenta del antes y el después de cómo se mueve el reino de los cielos en la tierra. Si dijeran que va a ocurrir un milagro, quizás el domingo en la congregación, inmediatamente invitaríamos a todas las personas, a todos nuestros vecinos, a nuestros amigos, aún sobre todo al que sabemos que tiene mucha necesidad de Dios, lo llevaríamos, lo treparíamos, así sea en un taxi, para que él pueda llegar y ver ese milagro glorioso que se estará moviendo en ese lugar. Dice la palabra de Dios en Lucas 10, del 19 al 21 lo siguiente: Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Aquí Jesús les está hablando a la gente que envió a las casas, a la gente que Él mismo envió con autoridad para que puedan llegar a ciertos hogares en donde había una plena necesidad. Entonces aquí podemos darnos cuenta que se estaba creando un escenario para milagros. Cuando ya fueron la gente enviada, fueron enviadas con autoridad, entonces cada uno de ellos ya tenían la instrucción de parte de Dios de qué tenían que hacer. Él sabe que usted y yo ya tenemos esta instrucción y de hecho lo que dice aquí mismo en la palabra podemos entenderlo como una autoridad importante, una revelación profunda que Dios nos entrega para que entendamos que se nos ha dado autoridad. No necesito de que esperarme una super campaña, un congreso para que ocurra un milagro o para que una persona pueda ser transformada. No necesito que una persona o yo desarrollar grandes habilidades para hablar, para citar cosas, para que la persona pueda sentirse arrepentida y cambiar su vida. No, requiero simplemente estar presente y obedecer lo que mi Padre está diciendo. Dice en el versículo 20 de lo que estábamos leyendo: pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. O sea que muchas veces, me incluyo también, hemos pensado que los milagros solamente son cuando una persona de forma bastante estruendosa está siendo liberada o hay ese tipo de manifestaciones. Cuando vemos que hay cosas, ruido, muchas veces pensamos de que son manifestaciones, que es gloria de Dios, pero aquí en la palabra aclara de que no nos podemos quedar con eso. El milagro más trascendental es de que los nombres de las personas sean inscritos en el libro de la vida. Entonces, cuando alguien acepta a Cristo, dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos. No hay fiesta en los cielos ni cuando Moisés abrió el océano. No hay fiesta en los cielos cuando descendía fuego desde el cielo a la tierra a un altar. Hubo fiesta en los cielos y hay fiesta en los cielos aún ahora cuando un pecador se arrepiente, porque es una familia, es una generación, es un linaje que está siendo rescatado de las tinieblas. Entonces, en nuestra capacidad debemos entender que el escenario de milagros está a nuestra disposición. Cristo ha pagado el precio para que podamos tener esa habilidad de poder generar milagros. Es importante que tengamos una comunión diaria, que el Espíritu Santo también nos esté dirigiendo, pero sobre todo que tengamos la valentía de creer lo que dice la palabra de Dios. Aquella palabra que usted tome, que usted crea, es la palabra que usted va a vivir. Cuando uno cree fervientemente en algo, uno actúa y toma decisiones en función de aquello que cree. Entonces, si yo creo que el Señor me ha dado autoridad y también sobre todo nuestra autoridad espiritual ya nos ha enviado a predicar, a hablar de Cristo, directamente la palabra de Dios dice que nuestra misión es ir y hacer discípulos. Entonces, ya está dado
el escenario para poder ver milagros. Y quiero compartirle una última cita bíblica, bueno, una parábola que seguramente la de reconocer. En Mateo 25:14, aquí encontramos una parábola muy importante que se llama la parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y lejos se fue. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, pero lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún de lo que tiene se le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas veces podemos reducir la palabra talentos en solamente la habilidad de poder enseñar algo, que también está muy bien. Tenemos algunas habilidades, bueno, en mi caso he podido enseñarles lo poco que sé de música a algunos chicos, algunas personas, o algo de lo que yo sé lo he podido enseñar, pero el talento no es eso. De hecho, en un mensaje, lo cito si en su momento lo puedo ubicar, del apóstol Rodolfo Rojas, me abrió los ojos en un sentido. Él mencionaba que en la traducción original, en esos textos, estaba escrito en griego, y la palabra que se utilizaba en talentos era la palabra dunamis. La palabra dunamis significa la capacidad de hacer milagros. O sea que no solamente eran habilidades naturales que uno podía decir que, bueno, le enseño si quiero o si no, sino que eran la capacidad de hacer milagros. Cuando usted y yo tenemos la posibilidad de poder hablar con una persona y esa persona está necesitada de Dios, sea que lo demuestre físicamente o no, todo ser humano que no tenga a Cristo en su corazón está en una necesidad urgente. Cuando cerramos la posibilidad de que ellos puedan conocer a Cristo porque nos dio vergüenza, porque ocultamos, como aquí dice en el texto, ocultamos el talento, hemos eliminado la posibilidad de que ocurra un milagro. La capacidad de poder generar milagros es algo muy fuerte, es algo muy poderoso, porque cerramos la posible sanidad que pudo llegar a una persona, la libertad que también pudo llegar para una familia, la alegría y el gozo que otra persona pudo haber estado necesitando para ese momento en específico, y nosotros estábamos muy cerca, pero posiblemente no se nos cruzaba por la mente que era un momento en donde el Espíritu Santo nos podría haber estado guiando a hablarles. A veces nuestros oídos están en otra tarea, en otro asunto. Entonces, con lo que le digo, no busco que se sienta culpable o triste, sino de que esto es un desafío importante a tener en cuenta,
de que tenemos ya la capacidad de que se abra el escenario delante nuestro y que ocurran milagros. Que lo sobrenatural, que los testimonios que hemos visto muchas veces en otras personas o de lo que nos ocurrió a nosotros en un tiempo, ocurran de forma más poderosa. Dice la palabra de que cosas mayores que las que el mismo Jesús hizo, haremos nosotros. En cuanto más cuando el Espíritu Santo se ha esparcido y está también en nosotros. En lo que leíamos en Lucas 10 menciona de que también se nos ha dado autoridad. Se nos dio una autoridad. Entonces también en Mateo 18 menciona que también se nos dio la capacidad de atar y desatar, que cuando nosotros oramos por las personas también son comprometidas delante del Señor. Hay cosas sobrenaturales y autoridad muy fuerte que tenemos nosotros como iglesia, como gente que conoce de Cristo, para con las demás personas. Y si leyéramos lo que está en el mismo Mateo capítulo 25, solamente desde el versículo 31, ahí sí que entenderíamos aún a mayor profundidad lo que estaba en la parábola anterior, porque ahí menciona el juicio contra las naciones. Que esta palabra nos desafíe, nos aliente a poder ver una nueva temporada de milagros, en donde Dios hará cosas sobrenaturales sobre aquel que cree en la palabra de Dios. Las cosas sobrenaturales ocurren con la gente valiente que le creyó al Señor. Dios no está buscando que tengamos grandes virtudes, que tengamos grandes talentos, porque nada de eso podría funcionar, porque dependería de nosotros. Nosotros lo que tenemos que poner es la fe y el resto lo pone el Señor. Nos movemos de acuerdo a lo que nuestro Padre dice y la verdad que ahí las cosas son mucho más sencillas. Le animo a tener siempre el corazón dispuesto a recibir esa dirección y a tener siempre la posibilidad viva de que puede ocurrir un gran milagro en este día. Nos vemos en una próxima oportunidad.